Vamos a empezar la clase el día de hoy. Tema a trabajar, estadística uno, o sea, la introducción a la estadística, muchachos. Cuando hablamos de estadística, nosotros tenemos que hablar de un estudio sobre la recolección de información. O sea, tú vas a agarrar y vas a recolectar la información. Tú vas a agarrar todos los datos que te dan, todos los datos que te brindan, y gracias a esos datos tú vas a agarrar y vas a poder tomar una decisión. La estadística es el estudio de los datos para una toma de decisión. Y esos datos tú los puedes agrupar en tablas o en gráficos. Jovencitos y señoritas, cuando hablamos nosotros de datos, hablamos nosotros de variables. Variables son aquellos con el cual nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, yo digo, eh, la cantidad de hijos que tienen las familias es una variable. Ahora, existen dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. ¿Correcto? Cualitativas, cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativas, hablamos de cualidad, cualidad. Cuando nos hablamos de cuantitativa, hablamos de cantidad. Cualitativa, cualidad. Cuantitativa, cantidad. ¿Ya? Esos términos que estoy utilizando, no te olvides. Vuelvo a repetir, cualitativas, cualidad, cuantitativa, cantidad. Profesor, ¿y cuáles son las variables cualitativas? ¿En qué consisten las cualitativas? Por ejemplo, cualidades. ¿Cuántas personas tienen el cabello de color rojo? ¿Cuántas personas tienen el cabello de color castaño? ¿Cuántas personas tienen el cabello de... Cualidad, estamos hablando de color de cabellos. Si hablamos, por ejemplo, cuántas personas les gusta, o mejor dicho, las personas que les gusta la balada, hablamos de una cualidad, de un gusto, no es medido. Es como si yo te digo, oye, eh, digamos, la jerarquía de la institución educativa. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? Eso estamos hablando de una jerarquía. Hablamos de una cualidad. La cualidad de ser alumno, la cualidad de ser profesor, la cualidad de ser coordinador, la cualidad de ser promotor, la cualidad de ser director. Estamos hablando de cualidades. Y cuando hablamos de cantidades, hablamos de variables cuantitativas, con N, cuantitativas. Ahora, esas variables pueden ser ordinales, ¿correcto? Ahora, esas variables que son, pues, jovencitos y señoritas, como te acabo de decir, números, podemos hablar, por ejemplo, eh, la cantidad de personas que hay en una reunión, por ejemplo, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, ¿y qué más? Podemos hablar también sobre la temperatura, un ejemplo, ¿no? La temperatura se puede medir, sí. Si hace mucho frío, podemos hablar hasta de un menos 20 grados, menos 10 grados. Cuando hace extremo calor, más 10 grados, 20 grados, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando, jovencito y señorita, de números, o sea, son cuantitativas, se puede contar, ¿ya? Ahora, si tú te vas a tu libro, vas a estudiar y vas a observar todo lo que te estoy mostrando, todo lo que te estoy indicando. ¿Correcto? A ver, ahora, población y muestra. ¿Qué es la población y qué es la muestra? Todo esto está en tu libro. ¿Ya? ¿Qué es la población y qué es la muestra? Muy bien, mira, cuando hablamos nosotros de población, hablamos de quién se estudia de forma global. Por ejemplo, yo quiero saber a qué personas les afecta más el virus del COVID-19. Entonces comienzo a hacer un estudio sobre desde qué edad comienzan, pues, jovencito y señorita, a enfermarse o en qué edad comienza a ponerse un poco más delicada la salud de las personas. Entonces comienzo a recolectar información de todo el Perú, pero no voy a ir a cada peruano a preguntarle. Voy a agarrar a una pequeña porción de la población, ya te estoy dando más o menos unos conceptos, una pequeña porción de la población
y voy entrevistando a las personas que yo crea conveniente, ¿no? Por ejemplo, mi muestra son 30 millones de peruanos y yo solamente quiero o voy a estudiar 15 millones. Los 30 millones de peruanos son en la población, es el todo, es el universo. Y los 15 millones de peruanos con quien estoy realizando el estudio serán mi muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es una pequeña parte de la población. La muestra es una porción de la población, muchachos. Es como si nosotros digamos que en la población es el conjunto y la muestra es el subconjunto, ¿correcto? Vamos aquí. Dice, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Estos son muestras. El tamaño de la muestra simplemente nos queda sumar estos valores de acá. Sumamos. A ver, chicos, diremos, el tamaño de la muestra que se le representa por n será 20 más 30 más 45. Respuesta, muy bien, Yuke, todos por el chat, 95. Muy bien, listo. La pregunta es, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variables son, muchachos? ¿Son técnicos, empleados, ingenieros? Cualitativa, porque son cualidades que se le asignan a las personas, ¿no? Cualidades. Son técnicos, empleados, ingenieros, son cualidades. Entonces, si son cualidades, hablamos de qué? De cualitativa. Son variables cualitativas, ya que son cualidades. Es un técnico, es un empleado, es un ingeniero, ¿correcto? ¿Qué, profe? ¿Así de fácil? Así es, así es. Vamos al siguiente ejercicio. Me dice, ¿cuántas personas no son técnicos? Muy bien. ¿Cuántas personas no son técnicos? Muchachos, los que no son técnicos son los que son de la otra formación. Son los que son empleados e ingenieros. Entonces sumamos empleados 30 e ingenieros 45. Respuesta 75. ¿Ya? Entonces, profesor, qué facilito. Así es sencillo nuestro tema el día de hoy. Ya es muy sencillo. A ver, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, voy a leer el chat un momento, ¿ya? No entendiste ni la 2 ni la 3. Ya, la 2 hablamos de técnicos, empleados e ingenieros. Lo expliqué hace algunos instantes al inicio. ¿Qué es un técnico? ¿Qué es un empleado? ¿Qué es un ingeniero? Son profesiones, son cualidades. Son cualidades de las personas. ¿Cuál es una cualidad? Una característica. Una característica que es ingeniero, una característica que es ser empleado, una característica es ser ingeniero. Son características, cualidades de una persona. Y si yo hablo de cualidades de una persona, hablamos de cualitativa, por eso que en la 2 es cualitativa. Cualitativa, son cualidades propias de una persona. En la número 3 no son técnicos, entonces agarro y momentáneamente borro los técnicos. Porque no quiero los técnicos, no quiero técnicos, me queda empleados que es 30 e ingenieros que es 45. 30 más 45, 75 y ya estaría resuelto. Espero que tu duda esté clara en estos momentos. Vamos al problema número 4. Nos dice, el siguiente diagrama de barras detalla el número de trabajadores, ¿ya? De trabajadores de la empresa El Puerto Viejo y sus edades respectivas. Muy bien, este es el diagrama que nos da el problema y nos dicen cuál es el tamaño de la muestra. Ya, muchachos, vamos a hallar el tamaño de la muestra. La primera barra, muchachos.
La primera barrita, ¿de dónde a dónde va la primera barrita? ¿Hasta dónde llega? El límite de la barrita, ¿cuánto es, muchachos? El límite de la barrita, ¿cuánto es? 10. Llega hasta 10. Listo, entonces colocamos 10. Vamos a la segunda barrita. ¿Cuál es el límite de la segunda barrita? 15. Muy bien. La segunda barrita es 15. ¿Por qué? Porque acá está 15. Mira, ¿ves? Ya está. Límite de la tercera barrita, de la cuarta barrita. Muy bien, el siguiente es 20. Muy bien, de la tercera barrita es 20. De la siguiente barrita, 25. Excelente. Claro, la tercera barrita o la siguiente barrita, 25. El que sigue, 15. Muy bien, 15. Esta barrita es 15. Y la última barrita, 5. Excelente, 5. Listo. Sumamos. ¿Cuánto es eso? 90. Ya. Listo. Eso es todo. ¿Cuánto vale la muestra? La muestra vale 90. Y se acabó. Profe, tan fácil son los problemas. Así es, jovencito. Así es, señorita. Está sencillo. Ya, está sencillo. Vamos al siguiente. Al realizar una encuesta en el segundo año sobre las edades, los números de abajo, muy buena pregunta, profe. ¿Y qué pasa con los números de abajo? Los números de abajo te dicen de dónde a dónde va. De 20 a 25 años, esta barrita. Esta otra barrita de 25 a 30. Esta otra barrita de 30 a 35 años. De otro 35 a 40 años. Y de 45 a 40 años. Y de 45 a 50 años. O sea, como acá me dice, las edades, esta edad representa desde los que tienen 20 hasta los que tienen 25. De los que tienen 25 hasta los que tienen 30 y así sucesivamente va representando cada barrita con los números de abajo. Ahora, profe, ¿cómo se hace la pregunta número 2? Ya. Te voy a enseñar a armar una tabla. Primero lo que haremos es lo siguiente. Observar. ¿Cuáles son los números que aparecen? El 11, el 12, el 13 y el 14. ¿Correcto? 11, 12, 13 y 14. Entonces, primero voy a colocar acá, profesor, hay edades de 11, 12, 13 y 14. Muy bien, ya colocaste las edades. Una vez que has colocado las edades, vas a colocar por acá el llamado F. F significa frecuencia. ¿Ya? F significa frecuencia, pero no cualquier frecuencia porque hay dos frecuencias. La F significa frecuencia absoluta. La F significa frecuencia absoluta. Y esta frecuencia absoluta te dice, oye, ¿cuántas veces hay el número 11? Así que quiero que por favor leas, observes y me digas con total seguridad cuántas veces ves, por favor, el número 11. Que nos dice una sola vez el número 11. Muy bien. Entonces colocamos por acá 1. Una vez que has colocado con el número 11, vas a ver, vas a observar cuántas veces se repite el número 12. ¿Ya? Vamos, observen por favor cuántas veces se repite el número 12. Muy bien. Por acá veo algunos que dicen 10, otros dicen 8, otros dicen 9. A ver, vamos a ver. Descartamos el que ya lo contamos. Empezamos.
A ver, número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas veces aparece, profesor? Aparece 10 veces. Colocamos 10. Ahora, ¿cuántas veces aparece el número 13? Algunos dicen 10, otros dicen 11. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Profesor, aparece 11 veces. Y de la número 14, 3 veces. Muy bien, jóvenes y señoritas. Ya hemos llenado la tabla, ¿correcto? Me dice, a ver, una vez que ya has llenado la tabla, tenemos que responder unos 2 ítems. Vamos a ver qué nos dice nuestros ítems. ¿Cuál es la frecuencia de los alumnos que tienen 12 años? 12 años, ¿cuánto vale su frecuencia? 10. ¿Cuál es la frecuencia de los alumnos que tienen la menor edad? Muchachos, 11, 12, 13 y 14. Menor edad, 11. 11. ¿Cuánto es su frecuencia? 1. Listo. Muy bien, 1 es la respuesta correcta. Listo. Profe, está sencillo, así es. Profe, está fácil, así es. Pero, jovencito y señorita, no te vayas a olvidar que todo es pasito a pasito para que tú puedas entender la mayor parte de los problemas. Vamos al siguiente ejercicio, problema 6. Muy bien, indica la moda. Profe, ¿qué es la moda? Chicos, cuando ustedes, por ejemplo, van por la calle o están escuchando música, ¿no? Por la radio, y en eso el locutor de la radio dice, el locutor dice, y ahora viene la música que está de moda, la música que está de moda, y tú, bueno, ¿qué será moda? Tú en ese momento, profesor, ¿qué será moda? La moda, jóvenes y señoritas, es algo que es un elemento frecuente, un elemento donde tú vas a agarrar y vas a observar que hay una gran cantidad. Por ejemplo, ¿por qué se dice que esa música está de moda? Porque es esa música más escuchada. ¿Por qué nosotros decimos, oye, esas zapatillas están de moda? Porque esas zapatillas están muy, o mejor dicho, esas zapatillas lo usan muchas personas. Muchas personas utilizan ese tipo de zapatillas. O sea, la mayor cantidad representa la frecuencia, a la moda. Pero la mayor cantidad de quién? De la frecuencia. Entonces, la mayor frecuencia representa la moda. Profesor, aquí tengo 7, 9, 12 y 2. Entonces, 7, 9, 12. Ah, profe, 12. Ah, ya, profe, la moda es 12. No, no. La moda no es 12. Ya identificamos que el mayor número es 12, sí, pero la moda no es la frecuencia. Recuerda que el número de personas se llama frecuencia, porque son las cantidades. La frecuencia es ¿a quién representa el 12? ¿A quién representa el 12? A la natación. ¿A quién representa el 12? A la natación. Entonces, yo voy a decir con total seguridad que la moda, ¿quién es? La natación. Listo, eso es la moda. La moda es de quien más se repite, ¿ya? Pero no su frecuencia, sino de quién se habla. Se habla de la natación. Halle el valor de la muestra. Joven, eso ya lo sabes. Para hallar el valor de la muestra, lo único que hay que hacer es sumar. 7 más 9 más 12 más 2. ¿Cuánto es eso?
30. Yo confío en ustedes. 30. Muy bien. 7, 11. A ver. ¿Estás seguro que es 30, muchachos? Sí, 30, ¿no? Ya, yo confío en ustedes. Ustedes son chicos ya que están para la NASA. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Hay F1 más F2. F1 es el primero, por eso se llama F1. Él es F1, él es F2, porque está en la segunda posición, él es F3 y él es F4. Me pide F1 más F2. Ah, ya, profesor. F1 es 7, F2 es 9, 7 más 9, 16. Ah, ya, qué bacán, facilito. Facilito. Vamos a la 7 y a la 8. Mira, estamos a punto de acabar, ya estamos en la 8 ya. Nos faltan solo 4 problemitas. A ver, la 7 y la 8. Nos dice, de la siguiente tabla de frecuencias, muchachos. Vamos a ver un poquito más. Listo. De la siguiente tabla de frecuencias que registran unas notas de 450 alumnos. Ya. El valor de la muestra. Chicos, creo que acá ha habido un error. Sumen por favor acá las frecuencias. ¿Cuánto es? Sumen esto, por favor, súmenlo, súmenlo. 4, a ver, 4 más 19 es 23, más 10, 33, más 5, 38, más 2, 40. Ya está mal. Acá no debe de ser 450, ¿ya? Debe ser 40, de 40 alumnos. Ahí ha habido un error, porque si te puedes dar cuenta, al momento de sumar no nos da 450, nos da 40. Ya ha habido un error ahí. Hallar el valor de la muestra, pues ya sabemos, profesor, ¿ya? Que es 40, ¿no? Ya lo hemos sumado, es 40. A ver, tendríamos que sumar 4 más 19 más 10 más 5 más 2. Esto es 40. Listo. Vamos al siguiente ítem. A ver, él es F1, recuerda, él es F1, él es F2, a ver, él es F2, él es F3, él es F4, a ver, F4, a ver, ¿por qué no sale? Ahí está, F4 y él es F5. No te vayas a olvidar que según la posición se ubica el número. Tararararara. Dice, no, es 40, ya. Acá ha habido un error. Es 40, dice. De la siguiente tabla de frecuencias que registra la nota de 40 alumnos debe ser, ¿ya? F1 o F4, a ver, no veo muy bien. Ustedes tienen mejor visión que yo. A ver, voy a ver el libro. F1 o F4. Tun, tun, tun. F1 más F2, ¿no? F1 más F2. Entonces, por aquí, F1 vale 4, F2 vale 19, la suma es 23. A ver, vamos a leer el chat. Profe, abajo la suma puso 50. Ah, ya, disculpen, es 5. Ya, 5. Gracias, 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 gracias por darse cuenta de eso, ¿ya? Gracias por darse cuenta. Es 5, muy bien. F1 es 4 y F2 es 19, la suma es 23. Vamos al tercer ítem. Ahí está. F4. F4 vale 5. F5 vale 2.
Y F2 vale 19. Respuesta final, 36. Tun, tun, tun. No, 26, disculpen, 26, lapsus. Lapsus 26, listo. Ya está. Profesor, está recontra fácil el tema, claro que sí. El tema está recontra facilito, jovencitos y señoritas. Ya, a ver. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora nos pide llenar tabla. ¿Cómo se llena este tipo de tabla? Siempre, a ver, te voy a decir los nombres, apúntalos. Este F significa frecuencia absoluta, ¿ya? Esa F minúscula, frecuencia absoluta. Esa F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. La F minúscula, frecuencia absoluta. La F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Vamos a la H. Frecuencia relativa. La H significa frecuencia relativa. Ahora, ¿qué sucede? Jóvenes, sucede que tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia absoluta acumulada en la primera parte son iguales. Quiere decir que si él vale 1, este amigo también tiene que valer 1. Y luego vas a hacer una especie de escalera. ¿Ya? 1 es igual a 1. 1 más 2 te tiene que dar el de acá. ¿Correcto? Entonces ahí debo de colocar 3. Ahora, 3 más 2 me tiene que dar el de acá. O sea, 5. Ahora, 5 más este número me tiene que dar 9. 4. Muy bien. Listo. Ya, profe, bacán, eso vale 4. Ahora, ¿qué hacemos, profe? Ahora te voy a enseñar, bueno, ya tenemos la tabla y nos pide calcular F más F4. Muchachos, F1, ¿cuánto vale? 1. F4, 1, 2, 3, 4, vale 4. Y 1 más 4, 5. Ya tenemos ahí el resultado. Ahora, si tú quieres ser un poquito más exigente y comenzar a colocar las H que está vacío, pues te voy a enseñar una fórmula para hallar el valor de H. El H es igual a dividir la frecuencia entre N, o sea, el total. Chicos, el total viene a ser la cantidad de muestras. Sumamos 1 más 2 más 2 más 4 más 1. Respuesta 10. ¿Correcto? Entonces ya tengo que el total vale 10. Así que empezamos. Si yo quiero el primer H, será la primera frecuencia, que vale 1 entre 10. Y 1 entre 10, 0,1. Entonces, él vale 0,1. Ahora, yo te voy a enseñar un truco. Yo te voy a enseñar un truco. Y así que atentos. Él es 1 y él es 1. Son iguales. Entonces, las H también tienen que ser iguales. Ah, ya, bacán. Profe, del 2 es 0,2. Él también es 2. Ah, también tiene que ser 0,2. Profesor, él es 4. Pero es el 4, ¿qué es? El 4 es el doble del 2. ¿Sí o no? El 4 es el doble del 2. Si tengo 0,2, su doble, ¿cuánto sería? 0,4. Y ya lo llené. Ojo, solo hago uno y el resto lo lleno con simplemente un poco de análisis, ¿correcto? Vamos al siguiente problema. Jóvenes, señorita, porque son chicos súper inteligentes. Ustedes son chicos que están para la NASA ya. Vamos al siguiente problema. A ver qué dice el chat. Divide nada más, divide, divide. No es nada no es difícil, solamente es cuestión que dividas nada más. Divide y te vas a dar cuenta. Ya, divídelo, divídelo. Divide 1 entre 10.
Ya, 1 entre 10, nada más. Tan, tan, tan. Pasamos al siguiente problema. Acá está, pues, acá está, divide, divide, acá está. Ahí te dice 1 entre 10. 1 entre 10 es 0,1, por eso que vale 0,1. Ahora vamos acá. Del enunciado anterior, F2 mayúscula más F3 mayúscula. Ahora, no voy a observar la minúscula, sino voy a observar la mayúscula. El F2 mayúscula vale 3. Acá está. Más la F3 vale 5. 3 más 5, 8. Ya está. Se acabó. Vamos al siguiente. 10. Ahí está. 10. Del enunciado anterior, me dice que debemos de calcular H1, H2, H4. H1, 0,1. H2, 0,2. H4, 0,4. Sumamos esto, 0,7. Ya está. Salió el problema. Salió el problemita. ¿Ya? Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, voy a leer el chat. ¿Qué dice? Divide con el 10. ¿Y cómo se hace lo demás? Si este es 1 y este es 1, son iguales, entonces también debe ser igual acá, 0,1, 0,1. ¿Ya? Ahora, este es 2, 0,2. Como es el mismo, 0,2 también tiene que ser. El 4 es el doble del 2. 2 por 2 me da 4. Entonces acá también multiplico por 2. 2 por 2, 4. Y listo, ya está. Lleno más rápido. Vamos al problema número 11. Nos dice, en el gráfico se muestra el comportamiento de algunos alumnos en el nivel de, ¿qué dice? En el nivel secundario de un colegio reconocido. Colocar verdadero o falso según corresponda. La cantidad de alumnas con el periodo 1993 a 1995. Muchachos, de 1993 a 1995. Yo estoy en la 11, pero ¿qué parte no has entendido de la 8? Ya te he vuelto a explicar. A ver, vamos aquí. Del 93 al 95. Entonces vamos a ver del 93 al 95. Del 93 al 95 vamos a observar aquí, hay 20, luego tenemos 30 y luego tenemos 40. O sea, tenemos un total de 90. Y luego del 95 al 97 vamos a ver cuántos hay. Del 95 hay 40, del 96 hay 30 y del 97 hay 20. Muy bien. Sumamos esto y nos da igual 90. Entonces, ¿de dónde saqué el 0,2? Es que acá te dan el 0,2. Yo no lo he colocado. El problema ya te lo da, mira, ve. Para el 2 es 0,2, porque ya te da el problema. Yo no lo he colocado. Ahora, aquí de nuevo aparece el 2. Como son iguales, acá también tienen que ser iguales. Si es 0,2, aquí también porque son iguales. Ahora, el 4 es el doble. El doble de 0,2, 0,4. Y listo, ya llené todo. A ver, muchachos, son me dice, a ver. ¿Es mayor el primero que el segundo? Falso, porque son iguales. Falso, son iguales.
Vamos al siguiente. Del 97 al 2000 sería 20. 98 es 30. 99 es 40. Y del 2000 es 50. Estamos hablando de 140. Chicos, si se acaba el Zoom, nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Les habilito la evaluación en unos momentos. Del 93 al 96. A ver. Sería 20 más 30 más 40 y más 30. Esto me da un total de 120. Dice, el primero es menor que el segundo, falso, es mayor. ¿Ya? Dice, si la razón se permanece constante desde el 97 aquí, se espera que en el 2005 hay 100 alumnos. A ver, ¿en cuánto crece? En 10 y en 10.